Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Termina aquí el Gran Premio de China, la segunda cita de esta temporada 2025 con una carrera que ha sido un tanto soporífera, podríamos decir, del séptimo al último casi. Ha sido una locura con intercambios de posiciones constantes, luchas aguerridas, polémicas, sanciones, errores y una variedad estratégica que puso la guinda unida a la igualdad de rendimientos. Nos dejaron una preciosa batalla sin cuartel donde los ínfimos detalles dictaron los vencedores. Pero en la alta, que es la que todos estamos deseando ver, las cosas fueron muy diferentes. Se eliminó la variedad estratégica, con los equipos teniendo sorpresas positivas muy rápidamente al enterarse de la robustez del neumático duro que habilitaba hacer la carrera a una parada sin tanta gestión como esperaban. Era la opción ideal, claramente, y las carreras a una parada ya sabemos a lo que llevan, y más si son sin safety car, sin virtual safety car, sin banderas rojas que hagan salir de lo establecido, que den vidilla, suelen ser muy monótonas. Esa es la palabra que las caracteriza, y este Gran Premio de China no fue la excepción, maximizándolo si los órdenes están claramente establecidos casi desde un inicio, como ocurrió, llevándonos a una cita con grandes titulares que nos dejan una clasificación del Mundial de Pilotos apasionante, con 4 de 3 escuderías diferentes en las 4 primeras posiciones, separados por solamente 10 puntos, pero, lo dicho, monótona, donde McLaren confirmó por fin su favoritismo casi, pero sin dar lugar a la sorpresa operativamente. No volvieron a ser óptimos, lo que concedió algunas oportunidades a sus rivales que trataron de aprovechar, pero les bastó y sobró con el potencial puro del MCL39, que estuvo un paso por encima del resto, como ya se intuía el resto del fin de semana, pero que por H o por B no consiguieron consumar. Piastri obtiene tras su primera pole la tercera victoria de su carrera deportiva tras la de Hungría y Azerbaiyán, siendo su triunfo más incontestable a lo campeón, saliendo desde la pole, manteniéndola fácilmente en la salida y gestionando la carrera desde ahí de manera sublime para cruzar la bandera a cuadros con comodidad. El australiano presenta su candidatura a este campeonato desde la semana pasada, donde ya vimos que su potencial ha pasado a un nuevo nivel competitivo. Solo faltaba limar los errores, esa inestabilidad, cumpliéndolo con éxito, más que su compañero de equipo, lo que marcó la diferencia principal de este fin de semana. Piastri va muy en serio y se coloca a 10 puntos del liderato, algo que hace tensar la situación interna del equipo. Lo hizo fácil, no presentando un desafío para McLaren operativamente en ese lado del garaje, aunque su parada en boxes no fuera buena, iba sobradísimo. Norris superó a Russell en la salida, aunque permitieron los de Woking que le robaran la cartera por un error estratégico de los que cuestan carreras y pueden llegar a costar mundiales y debe abordarse urgentemente. Por suerte, Lando pudo rehacerse de forma veloz, adelantándolo y gestionando la carrera a partir de ahí, pidiendo aumentar el ritmo delante de Piastri para poder escaparse sin entrar en un aire sucio que limitara su gestión de neumáticos y tener un cómodo colchón. Por suerte lo tuvieron, ya que en las últimas vueltas el pedal del freno de Norris se hundió progresivamente hasta el punto de no tener casi potencia de frenado, algo que estuvo a una vuelta de hacerle perder el segundo puesto y montarse un drama absoluto. 1.3 segundos le salvaron al cruzar la línea de meta. McLaren ni cuando domina puede tener un día del todo tranquilo. Madre mía. Doblete, hoy sí que lo hicieron, aunque no consiguieran maximizar lo que es el fin de semana en conjunto por lo que ocurrió en el día de ayer y el viernes, lo que puede llegar a conceder oportunidades y sobre todo tiempo a sus rivales para recuperarse de una McLaren líder de la Fórmula 1 actual. Russell saca petróleo de este fin de semana metiéndose de lleno en la lucha por el campeonato, a solo 9 puntos del liderato el piloto inglés. El W16 es una base estable sobre la que construir, lo que llena de emoción al seno de Brackley. Creen poder ganar este mundial después de este comienzo, y al inglés no le está temblando el pulso de liderarlos en esta época post-Hamilton. Se siente
preparado, demostrándolo con hechos. Perdió el segundo puesto con Norris en la salida, trató de recuperarlo, estando genial estratégicamente Mercedes, pero lo volvió a perder. No podía hacerle una gran oposición a los McLaren en ritmo puro. Eso sí, no permitió que nadie le atosigara por detrás para asegurar el podio, y los problemas mecánicos de Norris casi le dan la oportunidad de llegar al segundo lugar. Brutal el fin de semana de George y esperanzador el del W16. El nivel de ambos operativamente de Mercedes, no hay ningún tipo de duda, invitan al optimismo. Antonelli tuvo un domingo con grandes altibajos, siendo nombrado piloto del día, algo que considero erróneo. Hay muchos otros que lo merecen mucho más en su lugar. Tuvo un enorme primer stint con los neumáticos medios que ya conocía de ayer, donde se mantuvo cerca incluso de Verstappen, no perdiendo excesivo terreno, pero fue calzar los duros por primera vez y perderse. Primera vez que utilizaba estas gomas en este trazado, sufriendo por ello, teniendo una mini crisis que aprovecharon pilotos de la zona media para pasar, como los Racing Bulls u Ocon, en un adelantamiento magnífico que sorprendió al italiano. Fue volviendo con el paso de las vueltas a encontrar su ritmo, a encontrar su velocidad, a encontrar su confianza, pero no pudo recuperar las posiciones perdidas, conformándose con el octavo lugar. En general, un fin de semana sin mucha brillantez, pero sólido, lo que le permitirá crecer para dar un paso al frente cuando lleguemos a los siguientes grandes premios con ya más experiencia acumulada y en circuitos que ya conozca. Verstappen lo volvió a hacer, saca lo que hay y lo que no hay también, en una carrera que operó con precisión de cirujano, con un punto flojo que fue la salida, donde perdió posiciones con los Ferrari, pero se armó de paciencia. No era rival en el primer stint con los neumáticos medios, cayendo alarmantemente, superior a lo que vimos en el día de ayer, donde tampoco tuvo un excesivo ritmo en la sprint, pero no se dejó llevar por la sobreactuación en ese momento, se mantuvo sereno y en el último stint gestionó, decidiendo hacer una parada desde un comienzo, anticipándose a la jugada, mientras el resto trataba de pelear sin tener muy claro qué es lo que iba a hacer, valiendo la pena hacia el final de la carrera, donde llegó con mejores neumáticos para recuperar la posición a ambos Ferrari y conseguir un resultado impensable tras ver la posición y velocidad del primer stint. Estaba casi a 5 segundos del siguiente clasificado en un momento dado. Max es, nunca mejor dicho, la maximización de oportunidades en todo su esplendor, lo que le mantiene enganchado en el Mundial a falta de que Red Bull dé un empujoncito que de momento lamentablemente no llega y le deja solo ante el peligro. Lawson termina otro fin de semana de los horrores, aquí sin excusa posible, en un circuito tradicional. Este es su potencial con el RB21 en su estado inicial, ya no digamos cuando vayan introduciendo evoluciones, que solía complicarse el asunto. Salieron desde el pit lane cambiando el setup radicalmente para ver si había una reacción, pero no la hubo. Realmente solo delante de los Sauber por velocidad pura, un ritmo lamentable, no hay velocidad, no hay confianza, no hay tan siquiera, y es lo más alarmante de todo, destellos de que esta situación pueda cambiar, y lo convierten en algo desesperado que puede llevar a que este mini parón sea extremadamente largo. Es una situación insostenible para el equipo, porque es que peor no puede ser, y Red Bull no puede permitirse algo así, ahondando más en la lamentable gestión del equipo desde hace muchos meses. Quitando la sprint, las cosas no han sido fáciles para Ferrari en este inicio de campeonato. Leclerc tira de épica y tras romper el alerón en la salida, en un toque con Hamilton, tratando de confirmar la posición ganada con Verstappen en una maniobra al límite que terminó de forma fabulosa, pero que estuvo a punto de terminar en drama absoluto, comunicándole que había perdido 20-30 puntos de carga aerodinámica, que es una locura. Aún así, lo consiguió no solo mantener, sino avanzar con un ritmo increíble durante toda la carrera, pidiendo paso sobre Hamilton,
que se lo concedieron, presionando a Russell, aunque lamentablemente desgastó por este motivo demasiado las gomas duras, al final de la carrera cayendo a plomo en los instantes finales, perdiendo la posición que había ganado con Verstappen, aunque manteniéndola sobre Lewis. Pero ha sido una locura cómo ha conseguido adaptar su conducción a tales condiciones de indefensión, mostrando todo su talento. Ha sido heroico su manejo de esta situación. Cree que con el ritmo que tenía, sin el daño, podía haber estado luchando por la victoria con Piastri, con los McLaren, y viendo el estado del coche con el que ha tenido que correr y su velocidad a pesar de ello, no es nada descabellado, aunque nunca lo sabremos. Hamilton sufrió tras los cambios de setup del SF25 que hizo que su comportamiento se alterara masivamente, según nos ha transmitido, perdiendo el agarre trasero, especialmente con el neumático duro, se perdió, sufrió muchísimo y a Ferrari no se le ocurrió otra cosa que hacerle entrar a una segunda parada, que ha sido una estrategia nefasta en el día de hoy, era una y a montar otros duros en lugar de medios que no le estaban funcionando, sentenciándole a cerrar el pelotón cabecero. Todo mal hoy en este lado del garaje. Y bueno, suerte que pudo cruzar la línea de meta de milagro por el toque con Leclerc, que en el 80% de veces termina en un pinchazo, pero fue justo en el lugar justo para no suceder. Un gran premio de China con grandes destellos individuales y colectivos que no se consiguieron unir para un resultado final contundente más allá de la sprint, pero que abre la puerta a que puedan llegar en un futuro cercano. El SF25 parece que empieza a carburar. Eso sí, ojo, última hora, están siendo investigados tanto Leclerc como Hamilton por no cumplir con el reglamento, Charles del peso mínimo y Luis por un consumo excesivo de la plancha de madera que llevan los monoplazas, algo que muy probablemente termine en una descalificación para ambos. Y tenemos una última hora que añadimos a posteriori. Charles Leclerc ha sido descalificado al no alcanzar el SF25, el peso mínimo, cometiendo una infracción del reglamento técnico con la que la FIA no tiene ninguna piedad. Pero es que además Hamilton, también oficial, queda descalificado tras haberse desgastado excesivamente la plancha de madera de su SF25, así que no podía terminar peor el fin de semana para la escudería italiana, en un error clamoroso de los de Maranello. Haas tiene en sus dos coches a dos de los pilotos del día con sendas remontadas. Ocon lideró de forma brillante la zona media, incluso superando a Antonelli en un esfuerzo titánico y con el que es hasta ahora el adelantamiento de la temporada, de esos que quitan el hipo por la tierra. Al francés no le importa arriesgar para adelantar, como ya hemos comprobado a lo largo de su carrera deportiva, con muchísima velocidad, una gestión sublime, una estrategia por parte de Haas sólida y un VF25 que facilitó la operativa. Los cambios de setup, buenas noticias, revitalizaron las opciones de los americanos que van creciendo paulatinamente, aprendiendo y poniéndolo en práctica tras un inicio complicado en Australia. Berman, una estrategia alternativa partiendo con los duros que hizo funcionar de maravilla, aguantando, sufriendo en ese primer stint lo que no está escrito para hacerlos vivir mientras luchaba con Stroll, que llevaba su misma estrategia en una batalla muy bonita para luego disfrutar dando una exhibición, pasando a pilotos como si fuera nada, con el neumático medio que descargados, los monoplazas y con la pista engomada le funcionó de lujo sin los problemas que presentó tanto en el primer stint como en la sprint del día de ayer. Todo ello a ritmo de chao por la radio, les decía adiós a sus rivales en tono bromesco. Rasca un puntito, recordemos que partía 17º, brutal, tanto individual como colectivamente. Haas estuvo de 10, dejando atrás las dudas de Australia. Williams mejora sensiblemente el FW47 respecto a la sprint, gran trabajo de los ingenieros y el feedback de los pilotos positivo para dar un salto adelante, porque lo de ayer fue una calamidad y como se repitiera este resultado era imposible, era impensable. Albon consiguió un 9º muy meritorio dada esa recuperación necesaria y la competencia feroz que hubo, con una gestión descomunal con los medios, mientras el resto sufría para mantenerlos con vida. Él, que se está convirtiendo en un experto en la materia, pedía calma a su muro y tú veías a los gomas y es que estaban
súper enteras comparados con otros pilotos, consiguiendo alargarlas más que nadie en la parrilla durante ese primer stint, lo que aumentó sus posibilidades de puntos, aprovechando las dudas estratégicas de Racing Bulls. Se hizo ancho en el 9º puesto, pudiendo utilizar toda la goma que gestionó en el primer stint para confirmar ese resultado sin mayores complicaciones. Sainz, por su parte, llevó una estrategia similar, pero desde un puesto de partida más atrasado y con un ritmo más cercano que ayer, pero por detrás del piloto tailandés le llevaron a terminar sin poder optar a la zona de puntos. Mucho de lo que aprender este fin de semana para volver más fuerte, especialmente en este lado del garaje, donde el comienzo de Carlos en esta etapa con los de Grove está siendo sin rodeos decepcionante, pero esperamos una recuperación inminente. Sigue en la senda de los puntos Williams en un circuito que no es tan favorable, lo que nos indica lo completo que es este FW47, que está listo para competir por puntos y liderar la zona media sea donde sea. Gasly protagoniza una notable remontada desde el 16º lugar, en el que partía ascendiendo 3 posiciones en la misma salida, otra con el abandono de Alonso y otra más tras la pifia estratégica de los Racing Bulls para rozar la zona de puntos. Había ritmo para luchar por ellos, pero la estrategia fue un tanto precipitada, entrando demasiado pronto, eliminando esa moldeabilidad estratégica necesaria hoy ante lo desconocido. Esa posición de partida tan retrasada y una gestión más limitada de la 525 en comparación a varios de sus rivales privó de ese resultado tan ansiado. Duhan fue de más a menos, estando en la vuelta 18 a 2 segundos de su compañero, pero esto fue posible solo por el tráfico. Una vez se deshicieron de él y se estabilizó la carrera, la distancia aumentó a los más de 10 segundos finales, que tampoco es desastroso, pero poco destacable. A esto le sumamos una nueva sanción de 10 segundos y 2 puntos en el carné de pilotos, acumulando 4 en solamente 2 grandes premios. La defensa sobreconducida sobre Hadjar no fue muy inteligente. Fue muy guarra, se sobrepasó, se está intentando dejar la vida en cada opción, sabe que puede ser clave hasta para aguantar un gran premio más, así que quiere dejar su sello en cada opción que tenga oportunidad. El problema es que no está saliendo victorioso de ellas, lo que es incluso contraproducente. Dos grandes premios sin puntos, es la única escudería que aún no suma este 2025, algo que a Briatore no le hace ni pizca de gracia. Veremos si no trata de buscar un revulsivo como aviso a navegantes, porque aquí fueron errores individuales partiendo desde demasiado atrás, lo que han privado especialmente de tal oportunidad, más allá del potencial de la 525, que era similar a otros equipos que sí que consiguieron puntuar. Tenemos una noticia de última hora, lo añadimos a lo ya comentado. Pierre Gasly ha sido descalificado exactamente por el mismo motivo de Charles Leclerc, por no llegar al peso mínimo del monoplaza. Aston Martin parecía que podía ser y no fue. Stroll, el único superviviente para los de verde, salió con estrategia alternativa con los duros. Su primer stint fue espectacular, llevándolas hasta las 35 vueltas y con un ritmo muy decente, abriendo posibilidades de puntos, pero entraron demasiado tarde. No deberían haber sido 35 vueltas, ya que tuvieron miedo a que los medios no aguantaran, lo que no dejó margen para que Lance se recuperaran, a comparación, por ejemplo, de Berman, con el que estaba luchando y que sí que llegó a los puntos por haber entrado más temprano, y al contrario que con las duras, no consiguió gestionarlas tan efectivamente el canadiense, cortando rápido su progresión y no quedando tiempo para limpiar ese graining aparecido y volver otra vez a despuntar. Alonso, por su parte, tuvo que abandonar a las primeras de cambio por un problema con los frenos. Una lástima, porque encima, estando mejor posicionado que Stroll, habría optado a puntos como lo hizo Lance. Igualmente, Aston tiene mucho trabajo por delante, aguarda las primeras evoluciones, ya que se confirma que está detrás de equipos como Williams, como Racing Bulls, que está ahí con Haas, con Alpine, que es en línea con lo que se esperaba después de los test, tampoco mucho más. Aguardan las primeras evoluciones con esperanza para tratar de dar un puñetazo encima de la mesa dentro de esta zona de la parrilla, donde 2-3 décimas te catapultan automáticamente a ser el líder de la zona media, que de momento está fuera de su alcance.
tenemos que añadir también muchas cosas a añadir en el día de hoy a posteriori, que Lance Stroll, después de las descalificaciones, asciende al 10º puesto y consigue puntuar. Buenas noticias para Lance y los de verde, que suman por segundo gran premio consecutivo. Uno de estos líderes, Racing Bull, se empeña en regalar opciones a sus rivales, no supiendo leer estratégicamente la carrera. Estaban enrocados en las dos paradas y a pesar de que las evidencias iban indicando lo contrario, hicieron 2 paradas, lo que limitaba tu resultado automáticamente. Pero es que además Hadjar se quedó atrapado tras Duhan y el alerón delantero de su noda, mientras trataba de recuperar posiciones, colapsó, sentenciándolo al último lugar al japonés. Así es la zona media, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeño despiste te destruye, porque las diferencias son muy pequeñas, a pesar de que esté a favor, en este caso del VCAR 02. Aún así, mucho positivo que destacar de Racing Bulls, tanto individual como colectivamente. Y finalizamos con Sauber. Bortoleto cometió un error en la primera vuelta, perdiendo el C45 en la zona rápida, del cual se recuperó. Hülkenberg cayó como un yunque para ser el farolillo rojo con contundencia. La gestión de Sauber en esta carrera ha sido atroz. A las pocas vueltas desaparecían, al contrario que a una vuelta donde estaban metidos de lleno en la batalla. Hay rayos de esperanza, pero todavía mucho trabajo para unirlo todo y ser un contendiente para los puntos. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.